La primera vez que Lily vio al lobo el aire de la mañana, era tan frío que le dolían los dientes. La escarcha cubría el banqui y el banco metálico de la parada del autobús, y los montículos de nieve estrechaban el camino de montaña hasta convertirlo en una cinta blanca y silenciosa. Abrazó su mochila contra el pecho y miró hacia la línea oscura donde comenzaba el bosque del oeste de Montana. ¿Qué harías tú si una mañana de invierno un lobo salvaje te observara desde el borde del bosque? ¿Correrías? ¿Te quedarías inmóvil? ¿O seguirías tus instintos y lo mirarías de vuelta? Quédate hasta el final porque la elección que hizo Lily y lo que aquel lobo hizo después cambiaría para siempre la forma en que su pueblo entendía el peligro y la protección. El sol aún no había cruzado las montañas. El cielo era una franja gris sin vida. El autobús estaba retrasado. Las carreteras estaban heladas y toda la semana la gente del pueblo murmuraba sobre el hielo negro y las tormentas tempranas. Lily golpeó el suelo con sus botas para mantener el calor y sopló sobre los dedos de sus guantes. Entonces lo sintió. Esa alarma silenciosa en la nuca que decía que no estaba sola. Giró lentamente como su padre, un guardabosques, le había enseñado, sin movimientos bruscos, sin miedo. Al principio solo vio troncos y ramas y la sombra densa bajo los pinos. Y entonces una figura se separó del bosque. Un lobo gris estaba sentado al borde de los árboles, justo donde la nieve se amontonaba como un muro bajo. Su pelaje era espeso, las orejas erguidas, el cuerpo completamente quieto, como si hubiera crecido allí mismo formado por la nieve. No avanzó, no mostró los dientes, simplemente observaba. El corazón de Lily golpeó una vez fuerte y luego latió con ritmo rápido y desigual. Recordó cada advertencia: nunca te acerques a un animal salvaje, nunca lo alimentes, mantén la distancia y si ves un depredador, avisa a un adulto. Sabía que los lobos debían respetarse, no domesticarse. Pero el lobo no hizo nada malo. Solo la miró, sus ojos ámbar tranquilos, sin hambre ni rabia, solo atención. Un coche pasó entre ellos, sus neumáticos susurrando sobre el hielo, levantando una fina nube de nieve. Cuando el camino volvió a quedar libre, el lobo seguía allí exactamente en el mismo lugar, como si hubiera estado esperándola, y a nadie más. La naturaleza nunca le había parecido tan cercana, y sin embargo el espacio entre ambos se sentía seguro como una línea invisible que ambos entendían. Lily respiró hondo, soltó la correa de su mochila, y casi sin querer levantó una mano en un saludo temeroso. Las orejas del lobo se movieron. Inclinó la cabeza apenas un poco curioso ante aquella pequeña humana con gorro naranja. No se acercó, no se apartó. Y en ese aire helado, Lily tuvo la extraña sensación de que no la estaban cazando. La estaban reconociendo. Un rugido de motor rompió el silencio del valle. El autobús amarillo apareció en la curva, con las cadenas tintineando en sus llantas. Lily miró una vez más hacia el bosque. El lobo se incorporó, sacudió la nieve de su lomo y dio unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarla antes de perderse entre los árboles. El autobús se detuvo con un suspiro. Las puertas se abrieron en una ráfaga de aire templado que olía a diésel y guantes húmedos. Lily subió, pero antes de sentarse miró por la ventana una última vez. Solo quedaba una leve hondonada en la nieve y una hilera de polvo blanco bajando por la pendiente hacia la curva donde el camino desaparecía. En aquel momento, apenas le prestó atención. Días después, cuando la nieve cayó más espesa y el autobús perdió el control en ese mismo punto, nadie en el pueblo podría olvidarlo. Lo que ocurrió entonces dejaría a todos sin palabras. La casa de Lily se alzaba en lo alto de la colina, una pequeña cabaña de madera apoyada contra el orpomiro de la montaña, como si intentara protegerse del viento. Desde su ventana podía ver el camino que descendía hacia el valle, una cicatriz pálida entre los pinos oscuros. En los días despejados, el autobús amarillo era apenas una línea que se movía lentamente entre la nieve. La mayoría de la gente del valle vivía más abajo, cerca de la carretera principal donde estaban el restaurante, la gasolinera y el semáforo que parpadeaba toda la noche. Ella y su padre vivían a medio camino entre el pueblo y el bosque, demasiado lejos para oír el tráfico, lo bastante cerca para escuchar el aullido de los lobos en las noches frías. Su padre Mark era guardabosques. Llevaba más de 20 años cuidando aquellas montañas, y su olor parecía hecho de resina, humo y nieve vieja. Sus botas guardaban barro de todas las estaciones, y su chaqueta tenía cicatrices de ramas y lluvia.
Conocía la naturaleza como otros conocen su propio barrio. Sabía dónde cruzaban los alces en octubre, qué colinas recibían la primera luz en enero y qué valles escondían manadas cuando soplaba el viento del norte. Cuando Lily era pequeña, él la llevaba a caminar por el bosque detrás de la casa. Avanzaban despacio, deteniéndose a cada pocos pasos. Mira rasguños en la corteza, mira una pluma en el musgo, mira huellas pequeñas de zorro. Y él le decía con voz baja: «El bosque siempre está hablando, hija. Solo hay que aprender su idioma». Durante muchos años, ese idioma no incluyó a los lobos. Los viejos del valle recordaban otro tiempo cuando el miedo los había borrado del mapa. Ganaderos, cazadores, traperos, todos los habían perseguido hasta casi extinguirlos. Los cuentos los convirtieron en villanos y el silencio ocupó el lugar de sus aullidos. Pero el mundo cambió. Los biólogos hablaron de equilibrio, de cómo los ciervos y alces se multiplicaban sin control, de cómo las montañas necesitaban otra vez su depredador. Y así, poco a poco, los lobos volvieron. Fueron reintroducidos en los parques del norte y cruzaron las fronteras invisibles hasta llegar de nuevo a Montana. Algunos lo celebraron, otros cerraron las cortinas y limpiaron sus rifles. Lily tenía 5 años la primera vez que escuchó un aullido verdadero. La nieve cubría todo. El mundo parecía envuelto en algodón. Acostada en su cama vio las formas heladas en su ventana, y de pronto aquel sonido se deslizó desde las montañas, un lamento largo y puro, más viejo que cualquier historia. No era el ladrido nervioso de los coyotes, sino algo más profundo que hacía temblar la piel. Su padre apareció en la puerta quieto escuchando. Ella susurró: «No es un coyote, ¿verdad?». No respondió él suavemente. «Es un lobo. Suena a uno solo muy lejos». «¿Es malo?». Él respiró despacio antes de contestar. «No es malo, es poderoso. Y todo lo poderoso merece respeto y distancia». Respeto y distancia. Esas 2 palabras la acompañarían toda su vida. Pasaron los años. Cada invierno, cuando bajaba la colina hacia la parada del autobús, Lily repetía esas palabras en silencio. Las huellas de animales contaban historias bajo sus pies. Algunos vecinos la saludaban desde sus camionetas, otros solo levantaban la mano sin detenerse. Y las montañas seguían ahí indiferentes a las discusiones humanas. En el restaurante del pueblo los hombres mayores hablaban de lobos mientras el café se enfriaba. Unos maldecían por las ovejas perdidas, otros mostraban fotos borrosas de sombras grises entre la nieve. El almacén de pienso tenía panfletos del Departamento de Vida Silvestre. ¿Qué hacer si ves un lobo? ¿Cómo proteger tu ganado? Multas por matar un ejemplar protegido. Lily escuchaba todo sin decir palabra. Mientras los adultos discutían con miedo o entusiasmo, ella recordaba aquel sonido bajo su ventana, una sola nota, que hacía que el mundo pareciera más grande y menos solitario. De su madre apenas quedaban fragmentos, una foto amarillenta, una voz tarareando en su memoria el roce de unos dedos, apartando su cabello. Había muerto cuando Lily tenía 8 años, rápido y sin justicia, dejando la casa llena de ecos. Durante meses, el tiempo pareció frágil como el hielo fino sobre un arroyo. Su padre se volcó en su trabajo, salía al amanecer y volvía cuando el cielo ya era tinta. Lo que los mantuvo a flote fueron los pequeños rituales. Cenar juntos, beber cacao en el porche cuando caía la primera nevada, caminar juntos hasta la parada del autobús siempre que él podía. Y en los días en que no podía, cuando ella bajaba sola el valle, se sentía más grande. Los árboles respiraban a su alrededor, el viento traía olores de tierra y humo. Y aunque a veces sentía miedo, nunca se sintió insegura. Esas mañanas solitarias eran cuando el bosque parecía más vivo. Los arrendajos discutían entre las ramas. Alguna rama crujía en lo alto. A veces tenía la impresión de que la miraban no con hambre, sino con curiosidad. Por eso, cuando más tarde vio al lobo gris al borde del bosque, una parte de ella, la parte que había aprendido el idioma del bosque, supo que no era un error. Era como si una frase inacabada por fin encontrara su última palabra. No era una historia de libro, ni una foto en la pared de una oficina. Era un lobo real, vivo, respirando aquí, entre el pueblo que lo temía y el bosque que lo reclamaba. Aún no sabía que ese animal silencioso se cruzaría con su destino de la forma más inesperada, ni que unas simples huellas prensadas en la nieve serían lo único que separaría la vida del abismo. La segunda vez que Lily vio al lobo ya no fue un accidente. La primera visión
La había dejado con una electricidad bajo la piel, que no desapareció en todo el día. Mientras en la escuela los demás se quejaban de matemáticas o compartían historias de videojuegos, su mente seguía volviendo al borde del bosque. Los ojos ámbar, el pelaje gris, aquella quietud que no parecía amenaza, sino atención. Al regresar a casa, encontró a su padre inclinado sobre la mesa, rodeado de mapas, tazas de café y papeles con manchas de barro. Papá, empezó, quitándose las botas. Respondió él sin levantar la vista. Si alguien viera un lobo cerca del camino, ¿tendría que avisarte o avisar a la estación? Eso hizo que él la mirara de inmediato. Sus ojos cansados por las patrullas se enfocaron con una precisión automática. ¿Qué camino?, preguntó. Ella se encogió de hombros. El del autobús, el de todas las mañanas. El silencio entre ambos se llenó de nieve invisible. ¿Lo viste?, preguntó bajo, pero firme. Tal vez, dijo ella. Estaba lejos entre los árboles. Podría haber sido un perro grande, pero no tenía collar, y no se movía como un perro. ¿Se acercó a ti? No respondió rápido. Solo me miró, y se fue cuando llegó el autobús. Él exhaló despacio. Parte de la tensión abandonó sus hombros, aunque no toda. Hiciste bien en contármelo, dijo al fin. Si lo ves otra vez, sigue las mismas reglas. No te acerques, no lo asustes, no corras. Mantén distancia y sube al autobús. ¿De acuerdo? Ella dudó un momento. ¿Y tú, vas a hacerle algo? El rostro de su padre cambió. La autoridad del guardabosques se deshizo, quedando solo el hombre que criaba a su hija. Nadie va a hacerle daño solo por estar aquí, dijo. Pero necesitamos saber si se está acostumbrando demasiado a la gente. Ahí es cuando empiezan los problemas. Para ambos. Esa noche, mientras el viento rozaba la cabaña, Lily no pudo dormir. Pensó en el lobo allá fuera en la nieve, en cómo la había mirado sin moverse. No se sintió asustada, se sintió vista. Y esa diferencia le pareció tan extraña como hermosa. La mañana siguiente se despertó antes del amanecer. El cielo, aún azul oscuro, estaba manchado de nubes que parecían respiraciones. Su padre ya había salido. Le dejó una nota sobre la mesa patrulla en la cresta. Sé cuidadosa. Radio en Canal 3. Desayunó rápido, incapaz de pensar en otra cosa que no fueran esos ojos dorados. Al salir el frío la golpeó en el rostro como un recuerdo. El aire olía a pino, a humo y a algo más promesa. El camino hasta la parada del autobús le llevó más de lo habitual. No porque fuera difícil, sino porque lo alargó a propósito, observando cada detalle del bosque. El humo subía de una chimenea lejana. Un perro ladraba en alguna casa del valle. El silencio entre esos sonidos parecía más grande que nunca. Cuando llegó la nieve, cubría el banco otra vez. El bosque seguía quieto, envuelto en ese gris del que solo emergen cosas importantes. Ella se detuvo justo donde recordaba haberlo visto la vez anterior. El terreno formaba una pequeña elevación, un mirador natural sobre la carretera. Respeto y distancia, susurró. Se acercó solo un paso, el suficiente para borrar la línea imaginaria que su padre siempre trazaba en sus lecciones. Esperó. Nada, el viento ni siquiera soplaba. Y justo cuando el silencio empezaba a volverse demasiado pesado, una rama se movió. No por el viento, sino por algo que respiraba. El bosque se reacomodó, y de entre las sombras emergió el lobo. Era grande más de lo que recordaba. El pelaje mezclaba tonos de plata, gris y carbón. Los copos de nieve se deslizaban por él como si el invierno no lo tocara. Dio un paso, luego otro sin ruido. No cruzó el límite de los árboles. Se detuvo allí entre el mundo salvaje y el humano. Lily sintió miedo, sí, pero también algo que no tenía nombre. El miedo estaba mezclado con respeto, con una curiosidad pura, con un reconocimiento que no debería existir entre especies. «Hola», dijo en voz baja, y el vapor de su aliento pareció una ofrenda. El lobo movió una oreja. Tenía una pequeña muesca como una cicatriz antigua. Sus ojos de un dorado profundo la observaban sin parpadear. No había en ellos hambre ni rabia, solo calma. Lily sintió el impulso de acercarse. Quería ver de cerca el color del pelaje, comprobar si era real. Pero las palabras de su padre resonaron respeto y distancia. Así que no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, una señal instintiva de reconocimiento. El lobo respiró despacio. El aire salía de su hocico en nubes suaves que se mezclaban con el frío. Por un momento el tiempo pareció detenerse.
Entonces a lo lejos el murmullo del motor rompió la magia. El autobús subía la colina, las cadenas tintineando sobre el hielo. El lobo giró la cabeza hacia el sonido, luego volvió a mirarla. Y en ese instante Lily sintió que algo invisible pasaba entre ambos. Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Este momento existe. Luego, el lobo se movió. No corrió ni huyó. Caminó con una elegancia tranquila siguiendo la línea de los árboles hasta desaparecer. El paisaje se cerró tras él, como si nunca hubiera estado. El autobús se detuvo. El conductor asintió sin hablar. El aire dentro olía a gasoil y a invierno. Lily subió sin decir nada con la sensación de que acababa de presenciar algo sagrado. Mientras el autobús se alejaba, miró por la ventana hacia la curva del camino. Allí, muy arriba entre los árboles, creyó ver una silueta quieta gris mirando hacia ellos. Y entonces supo, aunque aún no entendía por qué, que esa criatura no era amenaza ni coincidencia. Era una presencia, una advertencia, un guardián esperando su momento. El invierno se espesó como si el cielo hubiera decidido quedarse quieto. Lo que al principio era una fina capa blanca se convirtió en una manta pesada que lo cubría todo: cercas, piedras, tejados, caminos. El valle perdió sus colores. Solo quedaban tres: el blanco del suelo, el gris del cielo y el negro profundo de los pinos. Y entre esos tres colores, el lobo. Lily no lo veía todos los días. A veces el borde del bosque estaba vacío sin más que la forma de los árboles dormidos. Pero en suficientes mañanas, cuando el frío era más duro y el aliento salía como humo, ahí estaba él sentado en la misma elevación mirando hacia la carretera. El simple saber que podía estar allí le bastaba para sentir que el mundo no era un lugar completamente impredecible. Dejó de preguntarse si era imaginación. Las huellas lo confirmaban. Aparecían tras cada nevada grandes marcas ovaladas que iban desde la espesura hasta el mismo borde del camino. En los días más fríos, la nieve endurecida las mantenía perfectas, como si el tiempo se negara a borrarlas. Un domingo después de una tormenta, su padre le propuso caminar hasta el camino para revisar las condiciones. El aire olía a hierro y a leña quemada. La nieve subía hasta las rodillas. Mark caminaba adelante abriendo paso, su pala al hombro. De pronto se detuvo y se agachó. «Mira esto», dijo. Lily se acercó. Frente a ellos una línea de huellas cruzaba el borde del camino. No eran de ciervo ni de zorro. Eran grandes espaciadas seguras. «¿Un lobo?», preguntó ella. «Parece que sí», respondió él. Siguió con la vista el rastro que bordeaba la carretera como una frontera. La pendiente descendía bruscamente a pocos metros. «Es curioso», murmuró. «No suelen caminar tanto junto al asfalto. Cruzan, pero este parece patrullar». La palabra se quedó suspendida entre ambos: patrullar. El viento sopló y levantó un remolino de nieve que borró parte de las huellas. Lily las miró como si fueran escritura sagrada. Sintió que aquel animal estaba dibujando algo invisible sobre la superficie del invierno, algo que solo ella y su padre podían leer. Esa noche llegó el verdadero temporal. El viento rugió entre los árboles. La cabaña tembló como si respirara. El techo crujía bajo el peso de la nieve nueva, y la luz eléctrica se fue con un chasquido seco. Su padre encendió las lámparas de queroseno. La llama amarilla hizo danzar sombras cálidas en las paredes. El mundo exterior era una furia blanca. «¿Crees que estará bien?», preguntó Lily, sin decir quién. «Los lobos saben sobrevivir a esto mejor que nosotros», respondió él. «Buscan laderas protegidas, se acurrucan y dejan que la nieve los cubra. Es su abrigo. ¿No tienen miedo? No. Ellos son parte del invierno». Lily se quedó mirando la ventana empañada, imaginando al lobo tumbado bajo un manto de nieve, respirando en silencio mientras el mundo rugía a su alrededor. Sintió una especie de calma extraña, como si compartieran el mismo refugio separados solo por la distancia. Durmió y soñó con una vasta llanura blanca. En su sueño el lobo caminaba junto a una carretera invisible. Cada paso suyo dejaba una marca que brillaba débilmente bajo la luna. Y cuando la tormenta se detuvo, las huellas seguían allí firmes guiando el camino. A la mañana siguiente, la realidad no fue muy distinta. El sol salió entre nubes desgarradas. El aire era un cristal helado. Su padre tardó horas en despejar el sendero que bajaba a la carretera. «No hay clases hoy», anunció. «Las máquinas quitanieves aún no han pasado». Pero Lily miró por la ventana y sintió que tenía que bajar. Le pidió permiso para caminar un poco,
y él accedió con la condición de que siguiera la zanja que él había abierto. El paisaje parecía recién creado. La nieve nueva cubría todo con una suavidad que dolía de tan perfecta. El silencio era absoluto. Hasta los cuervos parecían guardarlo. Cuando llegó al borde del camino, lo primero que vio fue el banco casi enterrado. Y después lo que había bajo la curva, un camino de huellas. Idas y vueltas una y otra vez en el mismo tramo donde el terreno se volvía más empinado. Se inclinó con cuidado. Las marcas eran profundas, compactas, repetidas. El lobo había caminado ahí toda la noche recorriendo el borde del abismo apisonando la nieve. Dio un paso fuera de la senda que había cavado su padre. La nieve virgen le tragó la pierna hasta la rodilla. Luego, moviéndose hacia las huellas del lobo, probó el suelo firme. Bajo sus botas, la nieve estaba dura, sólida como piedra. El corazón le dio un vuelco. No sabía qué significaba eso, pero lo sintió como una señal. El sol se filtró entre las nubes y tiñó de oro el blanco. El viento se calmó. Lily permaneció allí mucho rato en silencio, imaginando la figura gris caminando bajo la tormenta, abriendo ese camino invisible. Los días siguientes, la rutina volvió. El autobús subía y bajaba con cuidado. El lobo aparecía a veces, otras no. Pero el simple hecho de no verlo no significaba que no estuviera. A veces al amanecer la bruma del bosque parecía más espesa justo donde solía estar él, como si el aire conservara su forma. Una noche mientras cenaban, Lily lo dijo en voz baja. Creo que camina siempre por el mismo sitio, donde el camino se curva. Su padre levantó la vista. Quizá, los animales siguen rutas seguras. Cuando algo funciona, repiten. ¿Crees que sabe que pasamos por ahí? Él sonrió sin mirarla directamente. Tal vez lo sabe, tal vez no, pero recuerda, no todos los guardianes saben que lo son. Esa frase la acompañó después incluso cuando los días comenzaron a alargarse y el invierno empezó a soltar su presa. El lobo no era suyo ni de nadie, pero ella ya no podía imaginar el valle sin su sombra. Había aprendido a leer el silencio cuando el bosque callaba, era porque alguien lo estaba cuidando. Aquella mañana no parecía distinta a las demás, quizás incluso más tranquila. El valle amaneció cubierto por una nevada silenciosa, de esas que caen sin viento, con paciencia acumulándose capa sobre capa, hasta borrar los caminos. Cuando Lily abrió los ojos, el cristal de su ventana estaba tan cubierto de escarcha que tuvo que raspar un pequeño círculo para mirar afuera. El mundo era una página en blanco, el cielo una sábana de luz pálida, el bosque un dibujo de tinta gris. Su padre estaba ya en la cocina escuchando la radio. Una voz distante enumeraba cierres de carreteras y advertencias por hielo. Condiciones peligrosas en la colina norte. Precaución con el hielo negro, decía el locutor. Mark apagó la radio y le sonrió cansado. Las escuelas siguen abiertas, dijo. Siempre esperan un milagro. Le sirvió un cuenco de avena caliente y vertió café en su termo. Comieron en silencio. El aire dentro de la cabaña olía a madera húmeda y a nieve reciente. ¿Quieres que te acompañe hasta la parada?, preguntó él. Está bien, respondió ella. El conductor sabe manejar el hielo, pero él ya se estaba poniendo la chaqueta. Solo hasta la curva, dijo. Quiero revisar el letrero del sendero. Salieron juntos. El frío era distinto esa mañana, no afilado, sino denso, casi físico, como si el aire pesara. La nieve crujía bajo las botas y el bosque parecía contener la respiración. Caminaron en silencio. Al llegar a la curva donde el camino descendía, Mark se detuvo. La parada estaba a la vista, el banco medio enterrado, la señal torcida bajo el peso del hielo. Más allá, la pendiente se hundía en una profundidad blanca. «Te espero aquí», dijo él. «Ten cuidado». Lily asintió. Sus pasos se hundieron en la nieve fresca. El aire le mordía las mejillas. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. El lugar donde solía ver al lobo era ahora una extensión lisa sin marcas. Solo al mirar con atención notó una línea más oscura, una leve sombra que recorría el borde del precipicio. El rastro. Lo reconoció al instante. Era el mismo camino de siempre, las mismas huellas prensadas una y otra vez. Solo que ahora estaban cubiertas por una fina capa de hielo endurecidas como piedra. Su respiración formó nubes. Se quedó mirando ese surco en la nieve y por un instante le pareció oír pasos. No los suyos, ni los del viento, sino los de algo que ya me había pasado por allí muchas veces.
El sonido del motor llegó desde lejos, un zumbido bajo que creció hasta convertirse en el rugido conocido. El autobús amarillo apareció entre los árboles avanzando con cautela, las cadenas tintineando. Lily retrocedió un paso. El conductor Carl levantó una mano en señal de saludo. Sus ojos estaban fijos en la carretera, concentrados. El autobús se detuvo con un suspiro. Lily subió. Dentro el aire estaba tibio, cargado del olor a lana mojada y a gasoil. Los niños hablaban en voz baja. El invierno parecía exigir respeto incluso a ellos. Carl cerró las puertas, y el autobús empezó a moverse trepando lentamente la colina. Los neumáticos chillaban, las cadenas golpeaban el hielo. Fuera el bosque se deslizaba en silencio. Lily se sentó junto a la ventana. El vidrio estaba empañado, pero alcanzó a ver el borde del camino. Y allí, la misma línea compacta de nieve, la huella del lobo. El autobús siguió avanzando. Subieron una pendiente, giraron en la curva. La vista cambió. Ahora el abismo quedaba del lado izquierdo. Lily apoyó la mano contra el vidrio como si pudiera tocar la nieve que recordaba tan firme. Entonces ocurrió. Primero fue una sensación leve, como si el autobús flotara un segundo. Después el sonido. El chirrido agudo de las llantas sobre hielo, el golpe de las cadenas patinando, las voces que se quebraban. El mundo perdió su equilibrio. El autobús se deslizó de lado. Todo se movía en cámara lenta. Un lápiz rodó por el suelo, un abrigo cayó de un asiento, un niño gritó un nombre. Carl giró el volante con fuerza. El motor rugió, pero las ruedas no respondieron. El autobús siguió resbalando, acercándose a la orilla. Lily sintió el estómago vacío. Fuera la nieve se alzaba como una ola blanca. Los árboles parecían inclinarse para mirar. Y entonces un golpe. No un choque violento, sino un sacudón seco, como si algo invisible hubiera detenido al vehículo justo a tiempo. El autobús se inclinó un poco, crujió y se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que todos pudieron oír su propio corazón. «¿Están bien?», gritó Carl desde el frente. Hubo respuestas dispersas, sollozos, risas nerviosas. Lily no contestó. Miraba por la ventana. El costado del autobús estaba sobre la franja de nieve compacta, justo allí donde el lobo había caminado cada día. El resto del borde se había desmoronado, pero esa franja resistía endurecida por las huellas y el hielo acumulado. El autobús se había detenido sobre el camino del lobo. Lily apoyó la frente en el vidrio. El aire dentro del vehículo estaba cargado, pesado, lleno de respiraciones contenidas. Pero afuera todo era calma. Levantó la vista y entonces lo vio. En lo alto del talud, entre los árboles cubiertos de escarcha, una figura gris se recortaba contra el cielo pálido. Inmóvil, serena, mirando hacia abajo. El lobo. Su silueta era apenas un trazo, pero el corazón de Lily lo reconoció antes que sus ojos. Él no hacía nada, solo observaba igual que siempre. Carl habló por radio pidiendo ayuda, su voz tensa. Ruta 7, accidente en la colina. El autobús está estable, sin heridos graves. Fue suerte, suerte. La palabra rebotó en la cabeza de Lily. Suerte, pensó. ¿O algo más? Cuando volvió a mirar hacia la colina, el lobo ya no estaba. Solo quedaba la marca de sus patas en la nieve, medio borradas por el viento. El sonido de las sirenas llegó desde el valle fino y distante, mezclado con el murmullo del bosque. Dentro del autobús, los niños empezaron a hablar todos a la vez, liberando el miedo en palabras. Pero Lily no escuchaba. Seguía mirando el borde del camino. Allí donde el hielo había sostenido un milagro, donde la vida y la muerte se habían separado por el grosor de una huella. La noticia se extendió, como lo hace la luz del amanecer en el valle, lentamente al principio, luego alcanzando todos los rincones. Durante 2 días, el autobús permaneció estacionado frente al taller de la calle principal, cubierto aún de barro y de nieve vieja. Era un monumento amarillo a lo que pudo haber sido una tragedia. Los vecinos pasaban y lo miraban en silencio. Algunos hacían la señal de la cruz, otros solo negaban con la cabeza. Nadie hablaba del lobo. No al principio. Los periódicos locales contaron lo de siempre: el hielo negro, la rápida reacción del conductor, la suerte de que nadie resultara herido. El sheriff lo llamó un milagro invernal, y la televisión mostró imágenes del camino, la curva, el barranco, la franja de nieve compacta, que había detenido el autobús. La naturaleza a veces también protege, dijo el reportero con una sonrisa forzada.
Pero en los pueblos pequeños, las historias nunca se quedan quietas. Empiezan a cambiar de forma como la nieve bajo el sol. Una mañana, en el restaurante del pueblo, un hombre dijo entre sorbo y sorbo de café: «Yo vi las huellas. Eran grandes. De lobo seguro». Levantó el pulgar y el índice formando un círculo. Así de grandes. Una mujer con trenzas plateadas sentada cerca de la ventana añadió en voz baja: «Mi sobrino maneja la máquina quitanieves. Dice que esas marcas estaban allí semanas antes del accidente. Siempre en el mismo sitio, como si el animal caminara vigilando el borde». A la hora del almuerzo, la historia ya tenía su nombre: El guardián del camino. Los niños la contaban en la escuela. Algunos dibujaban al lobo en hojas de papel enorme, con ojos que brillaban. Otros decían haberlo escuchado aullar la noche antes del accidente. Lily oía los rumores desde su pupitre y permanecía callada. No quería corregir a nadie. Sabía lo que había visto y de algún modo prefería que la verdad se convirtiera en leyenda antes que en noticia. Su padre tampoco hablaba mucho. Cuando los agentes de vida silvestre fueron a su casa, él los recibió en el porche. Respondió con calma a las preguntas si había lobos en la zona. No, nunca te habían atacado al ganado. Sí era posible que siguieran presas hasta el valle. No mencionó las huellas junto al camino, ni el hecho de que su hija había estado allí cada mañana. Lily observaba desde el pasillo. El viento movía los cordones de las chaquetas verdes de los oficiales. Ellos anotaban palabras que sonaban limpias y científicas: territorio, rango de caza, baja probabilidad. Y cuando se marcharon dejaron tras de sí el olor del papel y la gasolina. Su padre se quedó mirando la carretera hasta que el vehículo desapareció. «¿Por qué no les contaste lo de las huellas?», preguntó Lily. Él tardó en responder. «Porque a veces una historia protege mejor que un informe. ¿Y si alguien no le cree?». «Entonces el lobo seguirá a salvo», dijo. «Las dudas son una buena frontera». A partir de entonces, el lobo se convirtió en algo más que un animal. Era símbolo, misterio, advertencia y consuelo. El pastor lo mencionó en su sermón del domingo: algunos guardianes no necesitan uniforme, solo siguen su instinto y aparecen cuando el peligro ronda. La gente asintió. Nadie se rió. Tal vez todos necesitaban creer que algo invisible los cuidaba. Los días pasaron. La nieve empezó a derretirse. Los montones de hielo en los márgenes del camino se volvieron translúcidos, revelando la tierra oscura debajo. El tramo de la curva ya no parecía tan peligroso. Los niños volvían a jugar, los conductores pasaban sin mirar. Solo Lily seguía deteniéndose allí. Al bajar del autobús, miraba el borde y veía entre el barro y los cristales de hielo las huellas medio borradas. Ya no eran marcas precisas, sino sombras cicatrices de una presencia que el tiempo se empeñaba en borrar. Una tarde, cuando el sol se puso detrás de las montañas, salió con su padre a caminar. El aire olía a madera mojada. Desde la cresta el valle parecía un cuenco lleno de luz dorada. «Extraño verlo», dijo ella sin mirarlo. «Quizás no se fue», respondió él. «Tal vez solo cambió de lugar». Permanecieron en silencio. El cielo se volvió violeta, y en la distancia casi imperceptible sonó un aullido, largo, grave, solitario. Su padre entrecerró los ojos. «Podrían ser coyotes», murmuró. «Podrían», repitió ella, pero ambos sabían la diferencia. El sonido se deslizó montaña abajo, atravesó el valle y se apagó como una respiración. Lily cerró los ojos. No sintió tristeza, sintió gratitud. El invierno había terminado, pero algo en el mundo, algo invisible, seguía en guardia. La primavera llegó a trozos, como si dudara de sí misma. Un día, la nieve se derretía hasta formar riachuelos que cantaban bajo el hielo. Al siguiente, el frío regresaba y los convertía en silencio otra vez. El valle respiraba entre estaciones, igual que alguien que se despide y vuelve a mirar atrás. La historia del lobo seguía viva, pero ya no se contaba con la misma emoción. El guardián del camino se había convertido en una leyenda amable que la gente mencionaba con una sonrisa distraída. El autobús reparado volvió a su ruta. Los conductores bajaban la velocidad en la curva por costumbre o por respeto y luego seguían su camino. El tiempo se movía como siempre. Solo Lily se quedaba quieta. Seguía yendo a la misma parada cada mañana. El banco libre de nieve olía a madera húmeda. El aire traía el perfume de los pinos recién despiertos. Pero el borde del bosque, el lugar donde solía ver la silueta gris, estaba vacío.
Al principio lo buscó cada día con los ojos con la respiración. A veces se convencía de haber visto algo moverse, una sombra, una ráfaga de pelaje entre los troncos. Pero la mente del ser humano tiene hambre de milagros y a veces ve lo que necesita. Poco a poco, la esperanza se volvió costumbre. Y la costumbre silencio. Una mañana llevó consigo la libreta vieja de su padre esa, donde él anotaba rastros y fechas. Las páginas estaban llenas de signos que ella apenas comprendía, coordenadas, temperaturas, nombres latinos de plantas y aves. Buscó una hoja en blanco y dibujó la colina, la curva y el hilo de huellas que el lobo había marcado durante meses. Debajo, escribió con letras cuidadas: algunos guardianes no dejan monumentos, solo el suelo firme, donde se detuvo el miedo. Cerró el cuaderno y lo mantuvo en el regazo mientras llegaba el autobús. No sintió tristeza. Sintió pertenencia. Las semanas pasaron y el bosque cambió de olor. Los árboles nuevos brotaron, los ríos se abrieron camino. La vida regresó con la misma indiferencia con que se había ido. Una tarde, la niebla volvió al valle. Era espesa, plateada, casi viva. Cubría las cercas, los postes, los caminos, todo. Lily se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y escuchó el silencio. Su padre salió con 2 tazas de té. No hablaron durante un largo rato. El vapor de las tazas se mezclaba con la niebla y era imposible distinguir qué aliento pertenecía a quién. «¿Sabes qué tienen de especiales las huellas?», dijo él al fin con voz baja. Ella lo miró. «Que no duran», continuó. «Son promesas temporales. El animal se va pero el mundo las conserva un rato, como diciendo: pasó por aquí». «¿Y si nadie las ve?», preguntó ella. Él sonrió cansado. «Entonces el bosque las recuerda. Eso basta». El viento sopló y por un instante la niebla se abrió. A lo lejos, en el lugar donde el camino se curvaba, Lily creyó ver una mancha más oscura sobre la tierra, una forma vaga redondeada del tamaño de una huella. Parpadeó y ya no estaba. «Creo que se fue», dijo ella. Quizás, respondió su padre, o quizás solo sabía que su trabajo había terminado. El silencio volvió profundo y limpio. El valle parecía dormido. Aquella noche Lily soñó con nieve. Pero no la nieve de las tormentas. Era una nieve tibia, suave, que caía como una bendición. En el sueño caminaba por una carretera blanca. No había sonido, solo el ritmo de sus pasos. Delante de ella, unas huellas de lobo se encendían en la oscuridad y la guiaban hacia arriba, hasta que el cielo se llenaba de estrellas y las huellas se convertían en luz. Cuando despertó, el amanecer entraba por la ventana. El primer sol de la primavera era dorado y cálido. El mundo parecía nuevo. Miró hacia afuera. El borde del bosque estaba vacío. La carretera limpia, el cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de buscarlo. Bajaron juntos al pueblo ese día. Al pasar por la curva, vio la pendiente libre de nieve. El suelo húmedo mostraba cicatrices donde antes estuvo el hielo. A un costado el musgo crecía verde, como si el invierno hubiera querido dejar un recuerdo amable. Nadie más miró por la ventanilla, pero Lily sí. Y justo cuando el coche doblaba, creyó ver algo moverse entre el vapor que subía del suelo. Una forma gris fugaz, como el eco de un pensamiento. No dijo nada. Algunas cosas deben quedarse donde pertenecen, entre el recuerdo y la fe. Abrió la ventana. El aire olía a pino y a libertad. Susurró un gracias tan bajo que ni ella misma lo oyó. Y en algún rincón del bosque, quizás muy lejos, quizás muy cerca, un lobo levantó la cabeza sintiendo algo que no necesitaba entender. El equilibrio se había restaurado. El guardián había cumplido su propósito. El verano regresó con pasos lentos, como si el valle aún dudara en aceptar el calor. La hierba brotó entre los troncos ennegrecidos por el frío. Las montañas olían a tierra nueva y a promesa. El río se soltó de su hielo cantando bajo la luz. El invierno y con él el lobo parecían un sueño antiguo. Pero los sueños verdaderos no desaparecen, solo cambian de forma. La historia del guardián del camino seguía viva, pero ahora era un relato que se contaba con voz suave, al terminar la cena o en el porche cuando caía la tarde. «¿Recuerdas al lobo que salvó el autobús?», decían los vecinos. Y todos asentían. Nadie necesitaba más detalles. El hecho se había convertido en verdad y la verdad en leyenda. Lily creció con esa historia respirando a su alrededor como una melodía que el valle no quería olvidar. Pasó el verano ayudando a su padre en el puesto de guardabosques.
Limpiaron senderos, repararon carteles, tomaron notas sobre huellas y aves. A veces, mientras él escribía, ella se alejaba un poco y se quedaba mirando el bosque. No esperaba ver nada. Le bastaba consentir. Cada tanto dejaba pequeñas ofrendas, una piedra lisa, una manzana, una ramita en forma de espiral. No eran regalos, eran recordatorios. Pequeños gestos de respeto, como decir, te recuerdo sin palabras. Un día, al final del verano, el cielo se cubrió de nubes negras. El aire olía a lluvia. Su padre volvió del trabajo con el rostro encendido por una mezcla de cansancio y sorpresa. Hoy me llamaron de la estación del norte, dijo. Han visto un lobo solitario cruzando la frontera del parque. Macho adulto, oreja izquierda marcada. Lily dejó de respirar un segundo. ¿Crees que es él? Él se encogió de hombros. Podría ser cualquiera. Pero si lo es, está vivo. Y eso basta. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, abrió el cuaderno de su padre. En la página donde había dibujado las huellas, añadió una última línea de tinta suave que se alejaba de la carretera y se perdía en el blanco. Debajo escribió, se fue hacia adelante no lejos. Cuando comenzó el nuevo curso, la vida volvió a su ritmo. El autobús subía y bajaba sin sobresaltos. Los niños nuevos escuchaban la historia del guardián y la contaban de nuevo adornándola. Lily no corregía a nadie. A veces miraba por la ventana y sonreía al pasar por la curva, sabiendo que la verdad no necesitaba defensa. Una tarde de otoño, casi un año después, el valle se cubrió de un aire transparente. El sol bajaba despacio y el cielo tenía el color. Tenía el color del cobre. Lily volvía a pie de la escuela cuando vio un coche detenido en la curva. 2 turistas bajaban con sus cámaras señalando el bosque. «Mira», decía uno. «Allí. Entre los árboles». Ella levantó la vista. Solo vio luz moviéndose entre las ramas, pero por un instante creyó distinguir un destello gris, una sombra que se desplazaba con la elegancia de algo que pertenece a ese lugar. No lo dijo. Se limitó a sonreír. Al caer la tarde, bajó sola hasta la parada. El aire olía a nieve lejana. El banco estaba frío y el silencio denso. El sol descendía detrás de las montañas y el mundo parecía contener el aliento antes de la noche. Lily cerró los ojos y susurró, «Gracias». El sonido se disolvió al instante tragado por el valle. Pero ella sabía que viajaría lejos. Las palabras siempre encuentran algo a lo que llegar aunque nadie las escuche. Al abrir los ojos el cielo se había encendido con la primera estrella. El aire era azul y dorado a la vez como el lomo de un animal en movimiento. Y en ese instante comprendió que la historia no había terminado. El lobo no era recuerdo ni milagro, era parte del equilibrio, una nota más en la canción del lugar. La carretera, el bosque, el silencio, todos seguían ahí. Solo cambiaban los guardianes. Cuando comenzó a caminar de regreso a casa, el valle respiró con ella. El frío le rozó el rostro, pero ya no dolía. Era una caricia, una forma de decirle, «Estoy aquí». Y ella respondió en voz baja, «Lo sé». Algunas historias terminan con ruido, con gritos motores o aplausos. Esta, en cambio, termina con silencio. Con el silencio de un valle cubierto por la nieve, con el de un bosque que escucha más de lo que dice, con el de una niña que ha aprendido que no toda protección necesita ser visible. Los inviernos siguieron llegando. Cada año, cuando el primer hielo se dibujaba en la ventana, Lily se detenía un momento antes de salir. Miraba la carretera perderse en la niebla y pensaba en aquel lobo que una vez eligió estar justo donde debía. No por destino, sino por instinto. El tiempo la hizo crecer. Aprendió a distinguir los rastros de los ciervos, el canto de los búhos, los horarios del viento. Y cada vez que escuchaban la distancia un aullido, no sentía miedo. Sentía compañía. Un día, escribió un ensayo para la escuela. Lo tituló «Guardianes sin uniforme». Hablaba de seres que no siguen órdenes, que no piden reconocimiento, pero que con sus actos cambian el curso de una vida. Su maestra lo leyó en voz alta frente a la clase. Los niños lo aplaudieron sin saber que era una historia real. Su padre guardó el texto doblado en su cuaderno de guardabosques entre mapas y viejas notas de campo. Nunca dijo por qué, pero cada vez que lo abría y veía aquellas palabras, su respiración se volvía más lenta, como quien escucha algo que solo él puede oír. Porque lo que el lobo les dejó no fue solo un recuerdo, sino una lección
que la convivencia no se logra domesticando lo salvaje, sino respetándolo, que la naturaleza no pide permiso para protegernos, simplemente actúa, y que la bondad puede venir de donde menos la esperamos, incluso de un silencio gris al borde del camino. El mundo pensaba: Lily está lleno de guardianes invisibles. Algunos caminan sobre 2 piernas, otros sobre 4, y otros existen solo en la memoria. No necesitan medallas ni aplausos. Su propósito es aparecer cuando se les necesita y desaparecer cuando todo está en calma. Si alguna vez caminas por un sendero cubierto de nieve o conduces una carretera donde el invierno parece observarte y sientes que el suelo bajo tus pies es más firme de lo que debería, recuerda, quizá estés pisando el trabajo de un guardián que pasó antes que tú. Tal vez un lobo, tal vez un hombre, tal vez algo que no necesita nombre. Y si esta historia te tocó el corazón, cuéntala. Dila despacio, sin adornos, como se cuentan las cosas verdaderas. Porque mientras haya quien la recuerde, el guardián seguirá aquí velando en el silencio del bosque.